Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor, y te ruego nos hables en esta mañana, nos ayudes a entenderla, pero sobre todas las cosas a vivirla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar el sermón esta mañana con unas líneas de una canción. Quizás no la van a reconocer porque es en inglés y la traigo traducida, pero después le puedo decir a los que son más asiduos a oír música qué canción es esta. Es secular. La canción dice así: hay un fuego dentro de mí que nadie puede apagar. Es un latido constante, un canto que me hace avanzar. Estoy vivo, estoy vivo. Siento el pulso del amor que me guía. Estoy vivo, estoy vivo. El mundo es un lugar brillante para mí. Cada vez que el sol se eleva, siento un nuevo comienzo. Las sombras se desvanecen, se alejan encuentro mi fuerza en el aire. Estoy vivo, estoy vivo. Siento el pulso del amor que me guía. Estoy vivo, estoy vivo. El mundo es un lugar brillante para mí. Aunque la tormenta me sacuda, sé que puedo resistir, porque hay un fuego en mi alma que nunca se extinguirá. Estoy vivo, estoy vivo. Siento el pulso del amor que me guía. Estoy vivo, estoy vivo. El mundo es un lugar brillante para mí. Esto es un canto de Celine Dion. Se titula, y me perdonan los que hablan inglés, I'm Alive. ¿Está bien? Bueno, practiqué bastante por lo menos eso. I'm alive, estoy viva, dice ella. Y es un canto que refleja, y decidí iniciar el sermón esta mañana con ese canto, porque es un canto que refleja la realidad que muchas veces experimentan los seres humanos en momentos de su vida, de darse cuenta que la vida es más que respirar. Esos momentos en los que a veces las personas dicen: estoy vivo. No es solamente levantarme cada mañana, no es solamente respirar, estoy vivo. Ese canto refleja eso. Y lo elegía y quería compartirlo con ustedes porque creo que los cristianos también a veces podemos olvidar y necesitamos recordar que estamos vivos, en el sentido espiritual, que tenemos vida, y tenemos que recordar que eso es una realidad maravillosa para nosotros, que es una verdad tremenda, que nosotros tenemos vida. Y quiero, antes de entrar en lo que creo es la verdad de este pasaje, guiarles en algunas cosas antes de decir lo que creo que es el mensaje de este texto para nuestras vidas hoy, para que notemos algunas cosas y por qué pensamos que este texto tiene que ver con eso para nosotros. Si nosotros leemos el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 12, aunque vamos a ver muchas cosas que poco a poco vamos a estar viendo que se repiten, están ahí, hay algo que es que se está corriendo a lo largo de todo el texto, es la idea de creer. La palabra creer está alrededor de 5 veces en este texto, y en Juan, en toda primera de Juan, creo que hay como 10 o 11 más o menos veces que se repite la palabra creer, y de esas veces 5 nada más están en esta porción. Creer, 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 creer. Y todo este texto creo que se va encaminando hacia una declaración bien fuerte al final en el versículo 12, cuando Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que él se va encaminando a decir de manera categórica: si tienes al Hijo, tú tienes la vida. Y cuando vas al contexto posterior, quiero que veas cómo comienzan las palabras que siguen en el versículo 13.
estas cosas os he escrito a vosotros que ¿qué cosa? Que creéis. ¿Dónde él había estado hablando de los que creen? Arriba, ¿no verdad? Y llega, y aunque el versículo es el resumen, por decirlo de alguna manera, o la declaración de propósito de todo Primera de Juan, es importante que entendamos que aquí específicamente, aunque eso resume todo lo que Juan ha estado queriendo decir, es muy particular del pasaje que acabamos de leer, que es el que ha estado enfatizado en el creer, donde Juan ha hecho mucho énfasis en el creer y dice, estas cosas os he escrito vosotros los que creéis. Cuando ya terminó de hablar de los que creen, dice, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, Juan quiere que sus lectores sepan que están vivos, sepan que tienen vida y aquellos, por supuesto, que no la tienen, que puedan creer en aquel que les puede dar esa vida. Por eso creo que la verdad del pasaje en esta mañana es la siguiente. Si crees en Jesús, ¿qué cosa? ¿Y cómo ustedes lo sabían? Si crees en Jesús, estás vivo. Ahora, quiero que notemos que ese creer no es creer en un sentido de algo que ocurrió en el pasado. Si creíste en Jesús, estás vivo. Quiero que noten que Juan, cada vez que habla de creer en este pasaje, él lo habla en un tiempo presente. Si tú crees, si es una realidad en tu vida, si el creer es algo que te caracteriza, si tú estás creyendo en Jesús como algo que ocurre en tu vida ahora, no como un evento puntual en un momento de la historia donde yo una vez creí en Jesús, yo una vez hice profesión de fe. No, si tú crees, si la realidad en tu vida es que tú crees, que tú confías en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que puede salvarte. Noten que para Juan creer aquí no es creer cualquier cosa de Jesús, es creer específicamente quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Si tú crees en Jesús, tú tienes vida. Y lo que Juan hace en esta porción es darnos algunas señales de esa vida en nosotros. ¿Saben? Cuando alguien está grave y llega un paramédico, ¿qué es lo primero que intenta ver? Los signos vitales, ¿no verdad? Si respira, si ¿qué más? Tiene pulso, signos vitales, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos que recordar que los signos vitales de la vida están en nosotros para poder apreciar, alabar, exaltar a nuestro Dios porque realmente estamos vivos, para poder decir, como dice esta mujer incrédula, estoy viva, nosotros podemos decir, estoy vivo, tengo vida. ¿Cuáles son esos signos vitales que Juan nos da? Básicamente dos, y vamos a ver el primero de ellos. Primera señal de que estamos vivos, la victoria sobre el mundo. ¿Cuál es la primera señal de que nosotros estamos vivos? Cuando nosotros tenemos victoria sobre el mundo. Y creo que eso es lo que Juan quiere mostrarnos en los versículos 1 al 5. El énfasis en esta porción, que empieza con el creer y cierra con el creer, creo que está en la idea de mostrarnos la victoria que tiene el creyente sobre el mundo. Es así como termina Juan esta porción al final con una pregunta retórica. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que vencen al mundo, aquellos que tienen victoria sobre el mundo, y después vamos a ver lo que es eso, esos pueden decir, estamos vivos. Eso es un signo vital. Eso es una señal de que hay vida en nosotros. ¿Por qué la victoria sobre el mundo es una señal de que estamos vivos? Juan nos lo dice en el versículo 1. Y yo quiero ir corriendo con Juan hasta llegar a esa declaración para que nosotros entendamos, porque nosotros empezamos, el que tiene victoria sobre el mundo, pero yo quiero ir como Juan nos va llevando a esa victoria. Y como Juan comienza diciéndonos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué cosa? Es nacido de Dios. Y al final, cuando él dice, todo el que es nacido, versículo 4 de Dios, vence al mundo. ¿Sabes por qué la victoria sobre el mundo es una señal de que estás vivo? Porque la única manera de tener victoria sobre el mundo es si Dios te ha dado vida. Es si has nacido de nuevo. Es si has nacido de Dios. Y Juan comienza así. Todo el que cree en que Jesús es el Cristo, es lo primero que él nos dice, es nacido de Dios. Y quiero que notes el orden. Juan no dice que si tú crees que Jesús es el Cristo, tú vas a nacer de Dios. ¿Juan dice eso? Juan no dice eso. Juan dice todo el que cree. ¿En qué tiempo está eso? ¿Verdad? Todo el que cree es ¿qué cosa? ¿Y nacido en qué tiempo está? Pasado. ¿Sí o no? Ahora vamos a parafrasearlo un poquito. Todo el que hoy cree en Jesús
es porque en el pasado nació de nuevo. Nació de Dios. Lo cual quiere decir, y Juan nos está diciendo, que para que alguien pueda creer en Jesús, tiene que nacer de Dios. Ese es el orden. El orden no es que la gente nace cuando cree. El orden es que Dios nos hace nacer para que nosotros podamos creer. Dios nos da vida para que nosotros creamos. En estos días estuvieron estudiando sobre los milagros, ¿no es verdad? El nuevo nacimiento es un milagro, porque no hay manera natural, razonable para que alguien, para que un incrédulo perdido y muerto en sus pecados tenga vida y crea en Jesús. Eso ocurre por la gracia de Dios. Debemos nacer de nuevo. Entonces Juan nos dice, lo primero que nos dice, estamos siguiendo la línea que nos va dejando Juan hasta esa victoria. Dice, el que cree ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, el que ama a Dios, ¿a quién ama? A los hijos de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Una cosa lleva a la otra. Veíamos la semana pasada, nos decía el pastor Iván, una cosa lleva a la otra. Si amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Ama a tu hermano. Juan nos sigue corroborando esa verdad. El que cree es nacido, y ese que cree que es nacido de Dios, ama a Dios y ama al que ha sido engendrado por él, a sus hermanos. Juan sigue diciéndonos otra cosa más. Dice lo tercero que nos dice. El amor, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La manera en que sabemos que estamos amando a nuestros hermanos es porque estamos amando a Dios. ¿Por qué? Porque el amar a Dios y el guardar sus mandamientos implica que nosotros vamos a amar a otros. ¿Dónde aprendemos nosotros a amar a otros? En la palabra de Dios. Si yo realmente amo a Dios y guardo sus mandamientos, obviamente voy a estar amando a los demás. Eso me va a indicar que estoy amando a los demás. Y Juan sigue ese argumento. Pues esta es la explicación para entender lo que dice en el versículo 2. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Porque yo guardo sus mandamientos. No, yo amo a Dios porque yo canto todos los días a Dios en mi casa. Y yo pongo las alabanzas, pastor, yo pongo esas alabanzas que cantan en la iglesia. Yo amo mucho a Dios. Y mira que yo oro, pastor. Eso no dice que ames a Dios. Eso es importante, eso es bueno. Pero eso no dice que ames a Dios. Tú amas a Dios y guardas sus mandamientos. La manera, Juan lo dice claro, en esto, este es el amor a Dios. En eso consiste amar a Dios. De eso se trata amar a Dios, de guardar sus mandamientos. Yo sé que yo le amo cuando yo lo obedezco. No cuando yo digo que lo ame, no cuando yo lloro. Cuando yo puedo llorar mucho y emocionarme en el culto porque los cantos son lindos, porque son, nos tocan realmente. Pero yo cuando salga de esa puerta para acá afuera, yo probablemente vivo como me dé la gana. Y lo que dice que realmente yo amo a Dios es que yo guardo sus mandamientos. Y ahora viene la parte, y Juan va construyendo toda esa idea para decirnos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son difíciles de llevar. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Si obedecer a Dios es difícil. No, hermano, obedecer a Dios no es difícil. Hay una cosa que se parece, pero no es lo mismo. Obedecer a Dios es costoso, pero una cosa es que es costoso y la otra es que es difícil. Cuando Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos, está diciendo, no es difícil para aquellos que han nacido de Dios, no es difícil poner en práctica los mandamientos de Dios, no es una carga pesada, no es algo insoportable, no es algo que se hace de mala gana, no es algo que a mí me cuesta trabajo hacer y que tengo que hacerlo sí porque es lo que Dios quiere y yo tengo que hacerlo porque tengo que obedecer a Dios. No es algo que es una carga en mi vida y la razón para eso es porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, obedecer a Dios no es una carga porque los que han nacido de Dios, y por eso les decía al inicio que ese es un signo vital de que estamos vivos. El que vence el mundo, la única manera que puede vencer al mundo es porque ha nacido de Dios y ahora tiene la capacidad de vencer el mundo. Y ahora te digo lo que es vencer al mundo. Y el mundo, como hemos estado viendo en Primera de Juan, no son las personas del mundo, son los valores y principios que rigen ese mundo. Es el pecado del mundo, es la maldad del mundo, son los valores que rigen este mundo de pecado, este mundo que aborrece y odia a Dios. Y Juan está diciendo, para aquellos que han nacido de Dios, no es difícil, no es una carga pesada los mandamientos de Dios. Ellos tienen la victoria sobre el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está vivo, hermano, se sobrepone al pecado del mundo, se sobrepone a los deseos del mundo, ha vencido, ya no es
un poder esclavizante en la vida de un cristiano. Como ese último canto que cantábamos, decía, ya el pecado perdió ¿qué? Su poder. Ya perdió su poder. No tiene poder sobre un creyente. El creyente tiene la capacidad dada por Dios a través de la obra de Cristo en su vida, a través del Espíritu Santo que está en él, de poder sobreponerse a la maldad, a los principios y valores de este mundo para vivir de la manera que a Dios le agrada. Hace muchos años yo conocí un señor, cuando era seminarista, visitando, conocí a una familia. Ellos eran los padres de un pastor por muchos años en Cuba. Y ella me contaba, la esposa me contaba la historia de su esposo. Ella me decía, mi esposo era un alcohólico empedernido. Pero un día, Jesús obró en su corazón. Él conoció a Cristo. Él tuvo un entendimiento del evangelio. Y él tomó la botella que le quedaba en la única botella que le quedaba en la casa, la tomó, fue hacia un basurero y dijo, nunca más. ¿Y sabes qué? Nunca más. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Eso es tener victoria sobre el mundo. Por eso a mí no me gusta cuando la gente dice que los alcohólicos tienen que seguirse llamando alcohólicos toda la vida. Yo no creo eso. Tienen que seguirse reconociendo como alcohólicos aunque lo dejen. Tienen que seguirse llamando alcohólicos. No cuestiono los principios de Alcohólicos Anónimos y por qué lo hacen. Pero la Biblia no me habla así de los creyentes. La Biblia siempre habla de los creyentes como ustedes eran esto, pero ahora son esto. Yo nunca veo en la Biblia a alguien siguiéndose llamando. Yo sigo siendo un alcohólico, pero ya no bebo. Yo sigo siendo un adúltero, pero ya no adultero. Yo sigo siendo un fornicario, pero ya no fornico. Yo sigo siendo un ladrón, pero ya no robo. No, esto eras. Hasta aquí. Hasta ese día el alcohol tuvo poder sobre su vida. Hasta ese día él no pudo dominar sus deseos. Hasta ese día él no se dio cuenta y no pudo decir, estoy vivo a partir de ahora. Hermano, ¿te has sentido tú alguna vez así? ¿Has sentido esa capacidad, ese poder, esa fuerza en ti para sobreponerte a los deseos del mundo? ¿Has experimentado en ti ese cambio que solamente Dios puede obrar por la obra de Cristo en tu corazón para decir, yo no tengo que vivir como viven los demás? Yo hoy puedo dejar esto, yo hoy puedo dejar aquello porque tengo la capacidad para hacerlo, porque ya eso no es algo que me domina a mí. Por supuesto, todas las experiencias no son iguales y cuando yo digo eso no estoy diciendo que todo el mundo tiene esta experiencia de poder decir hasta aquí. Es radical. Hay otros que el hasta aquí toma un tiempo y no es hasta aquí, es hasta aquí era de esta manera y ahora sí, y va cambiando poco a poco y va siendo transformado, porque para eso hay un proceso de santificación en la vida de un creyente que no es radical. Aunque cuando nosotros somos jóvenes y empezamos a crecer, nos gusta todo radical y todos tuvimos quizás nuestro tiempo donde todo tiene que ser radical. Si Dios te cambió, ya tú eres diferente. No, no es así, hay un proceso, hay un cambio. Hay algunos que pueden decir hasta aquí, hay otros que poco a poco van cambiando. Pero hay un proceso, hay un cambio, hay una experiencia en la vida del que ha nacido de Dios que puede darse cuenta de que ya no es igual, de que ya no lo dominan las mismas cosas, de que ya el pecado no tiene ese poder sobre la vida de él, que el mundo no tiene esa fuerza y ese impacto esclavizante sobre su vida. Y mi pregunta es si tú lo notas en tu vida. Si tú notas cuando miras atrás aquellas cosas que antes a ti te esclavizaban, aquellas cosas que antes te gobernaban, aquellas cosas que tú tenías que decir, no puedo, si esas cosas todavía están en ti. O si has experimentado ese poder, esa capacidad para decir, ya eso no tiene poder sobre mí. Eso, hermano, es victoria sobre el pecado. Eso es victoria sobre el mundo. Y eso es lo que te dice a ti realmente que estás vivo. Porque los muertos espiritualmente no pueden negarse al pecado. No pueden rechazar el pecado en sus vidas. No pueden hacer otra cosa que pecar, pecar y pecar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces aquellos que están en victoria no son aquellos que te dicen, mi hermano, yo estoy bendecido y en victoria, porque le está yendo bien, porque el trabajo está funcionando. Bueno, los bendecidos y en victoria
son aquellos que tienen victoria sobre el mundo, son aquellos que están viviendo como a Dios le agrada, son aquellos que se están negando al pecado, porque esos están mostrando con su vida y se está viendo en esa realidad de que ellos tienen vida, están vivos. Si tú tienes entonces victoria sobre el mundo, hermano, estás vivo. Grítalo, dilo, compártelo. Alaba al Señor, levántate cada día y di, Señor, estoy vivo. Estoy vivo. No voy a ser condenado. Estoy vivo. Y esa es la primera señal que nos da Juan. Los que están vivos tienen victoria sobre el mundo. Ahora Juan nos da otra gran señal en los versículos 6 al 12. Y esa otra señal, ¿cuál es? El testimonio del Espíritu en la vida del creyente. Esa es la segunda señal de vida espiritual. Esa es la segunda señal de que estamos vivos según esta porción. Testimonio del Espíritu. Y en estos versículos 6 al 12, testimonio es una palabra que se repite muchas veces. Indiscutiblemente ese es el tema en esta segunda parte, el testimonio. El testimonio acerca de Cristo. Juan empieza diciendo, este es Jesucristo. El testimonio es acerca de Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué significa que Jesús vino en agua y sangre? Y eso es muy importante en este pasaje, porque si esta agua y esta sangre dan testimonio junto al Espíritu de que Cristo, estos tres dan testimonio, dice Juan más adelante. Dice en el versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Nosotros tenemos que entender entonces qué cosa es el agua, qué cosa es la sangre, y por supuesto el espíritu sabemos lo que es. Pero lo que seguro nosotros nos estamos preguntando qué cosa es el agua y qué cosa es la sangre. Hay muchas opiniones diferentes y yo no les voy a dar todas las opiniones diferentes que hay, le voy a dar la que creo que es, y las demás, si usted quiere estudiar, las estudia. Yo le voy a, en el tiempo que tenemos, voy a aprovecharlo para dar lo que creo que es el agua y la sangre. Hermano, creo que el agua se refiere al bautismo y creo que la sangre se refiere a la muerte. Te voy a decir por qué creo que se refiere al agua y por qué creo que se refiere a la sangre a la muerte. Primero, indiscutiblemente en el bautismo, tanto como en la muerte de Cristo, Dios dio testimonio acerca de Jesús. En el bautismo, ¿qué pasó? Lo vimos en Marcos, los cielos fueron abiertos y ¿qué pasó? Una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se dio testimonio, Dios desde el cielo dio testimonio. Ahí estuvieron las tres personas en la Trinidad, el Espíritu descendió como paloma, estaba el Hijo, estaba el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Hubo un testimonio que se dio en el bautismo acerca de la persona de Cristo. En la muerte se dio testimonio de muchas maneras. Dice Mateo, y después pueden ustedes leer Mateo 27, que habla mucho de todos los eventos que ocurrieron, que hubo un temblor, hubo tinieblas en toda la tierra, el velo del templo que pasó se rasgó a la mitad, la tierra tembló, hubo resurrecciones de santos, dice también. Hubo incluso un centurión que al ver todo lo que ocurría, que dijo, ¿este es quién? Verdaderamente, o sea que todos los eventos que ocurrieron en la muerte de Cristo, todos apuntaban a la realidad de que Él era el Hijo de Dios. Ahora, es interesante, ¿y por qué nosotros pensamos que agua es el bautismo y la sangre es la muerte? Noten este detalle. Mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué esas salvedades, Juan? Oye, no es solamente de esta manera, sino también de la otra. Si nosotros vemos el contexto en el cual se escribe esta carta, recuerden que una de las cosas que motiva a Juan a escribir es los falsos maestros que estaban surgiendo. Y una de las cosas que ellos enseñaban es que Jesús en la cruz había sido abandonado por el Espíritu. Que en el bautismo el Espíritu vino sobre la persona de Jesús y después en la cruz fue abandonado y que él murió como un hombre normal. O sea, ellos sí decían el bautismo sí, pero la muerte no. Y Juan está combatiendo esa realidad y le está diciendo, el testimonio se dio en el bautismo, pero se dio en la muerte también. No solamente por agua, no solamente por ese bautismo, sino también por la sangre. Los dos testifican y involucran y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo que sigue, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Ese texto no está en los manuscritos originales, ¿ok?
Eso fue añadido posteriormente. Por eso yo no lo voy a tratar. En otras traducciones que ustedes pueden ver de la Biblia se van a dar cuenta que eso no aparece. Eso quizás a alguien tratando de ir un poquito más a interpretar lo que está significando aquí, pero no está. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como un texto espurio. Después pueden preguntar sobre eso. 3, ¿qué es lo clave aquí? ¿Qué es lo que nos enseña? 3 son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. O sea, tanto en el bautismo de Jesús, tanto como en la muerte de Jesús, tanto como por la obra del Espíritu en la vida de Jesús, se dio testimonio fuerte y claro de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo. El Espíritu, por supuesto, desde todo el ministerio de Jesús estuvo dando testimonio en su vida. Por eso, ustedes recordarán que cuando estuvimos predicando Marcos, estuvimos hablando de la blasfemia del Espíritu. ¿Y de qué consistía la blasfemia del Espíritu? Atribuirle las obras de Satanás a Cristo porque el Espíritu era el que estaba obrando esas señales que él hacía. Por tanto, decir que lo hacía Satanás era una blasfemia contra el Espíritu que estaba obrando. El Espíritu en Cristo estuvo dando testimonio todo el tiempo de quién es Él. Y Juan dice, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres en el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos se resolvía cualquier asunto, porque se entendía que para que algo se pudiera reconocer como fiable, confiable, tenían que haber más de una persona que testificara y que estuviesen de acuerdo en lo que estaban diciendo. Cuando Jesús lo fueron a crucificar y lo apresaron, los testigos, ¿qué pasó con ellos? ¿No se ponían de acuerdo? Uno decía una cosa, otro decía otra, porque eran falsos testigos. Pero los verdaderos testigos están de acuerdo. Y Juan está diciendo, nosotros recibimos el testigo de los testimonios de personas, de 2 o 3 testigos, pero aquí estos 3 testigos están testificando de parte de Dios que Jesús es el Cristo. Y si nosotros recibimos ese testimonio, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. De esta manera, Dios testificó sobre su Hijo. Si tú recibes el testimonio, tú tienes vida. Si tú crees el testimonio, tú tienes vida. Si tú no crees el testimonio, tú no tienes vida. Por eso es necio rechazar a la persona de Cristo. Por eso si tú estás en esta mañana y tú no has creído, es necio que tú rechaces a Cristo. Porque el testimonio ha sido dado. Porque Él es el Salvador. Porque Él es el Mesías. Porque Él es el único que puede dar vida eterna. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y si tú tienes esa vida, tú tienes, dice Juan, el testimonio en ti mismo. Dice aquí, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos vida? ¿Cuál es la segunda señal, el segundo signo vital? Que tengas el testimonio en ti. Pastor, ¿y eso qué cosa es? Que tengas el Espíritu de Dios en ti. Que tengas la vida de la cual testifica Dios en ti. Esa misma vida en ti es el testimonio de que tú estás vivo. Ese mismo espíritu en ti es el que da testimonio de que tú estás vivo. Nota cómo sigue diciendo, este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú tienes la vida, el testimonio está en ti, la vida está en ti. Hermano, yo no veo a nadie que se levante cada día y diga, ¿estaré vivo o estoy muerto? Yo no me levanto nunca así, porque obviamente desde que me levanto, yo sé que estoy vivo. El testimonio en el creyente está para decirle, estoy vivo, estoy vivo. Hay una historia preciosa en Juan 9, que la voy a tratar, no tiene nada que ver con el pasaje, sino a modo de ilustración de lo que estamos viendo acá. En Juan 9 hay un hombre que es sanado, un ciego de nacimiento. Y este hombre, los fariseos y los líderes religiosos se lo llevan para interrogarlo, para tratar de sacarle información y por supuesto para atacar a Jesús. No era para creer en Jesús, nada. Y una de las partes más lindas de la historia es que ellos le preguntan acerca de lo que él piensa de Jesús. Y dice, lo voy a parafrasear, yo no sé si ese es un hombre mentiroso o lo que sea, yo no sé nada. Yo lo único que sé, que yo no veía y ahora veo. Hermanos, los creyentes sabemos que tenemos vida,
porque nosotros sabemos, quizás no sabemos muchas cosas, y quizás usted sea un nuevo creyente, y quizás usted no sepa muchas cosas, pero una cosa usted sabe, que antes usted no veía y ahora ve, que antes usted no creía y ahora cree, que antes usted no quería que le hablaran de Cristo y ahora quiere escuchar de Cristo, que antes a usted no le importaban las cosas de Dios y ahora le importan. A veces hay cristianos preocupados porque tienen duda de su salvación y no se dan cuenta de que tener duda de la salvación es algo que está diciéndole que tienen vida. Porque el muerto no está preocupado por si está muerto. Los incrédulos no están preguntándose si tienen salvación. Eso solamente se lo puede preguntar un cristiano. Si tú te estás preguntando si tú tienes salvación, eso te está diciendo de que tú tienes salvación. Porque no hay otra manera. A ti ni te importaría si tienes salvación. Si tú estuvieses muerto, si tú fueses un incrédulo, a ti no te importa. ¿Qué te va a importar eso? Al creyente es al que le importa. Porque ese creyente era una cosa y ahora es otra. Tiene vida en sí mismo. Hermano, yo no sé lo que tú eras, pero algo tú fuiste. Quizás tú fuiste ese borracho, quizás tú fuiste ese adúltero, esa prostituta. Pues tenemos que hablar de eso también. O ese homosexual. Pero ya tú hoy no lo eres. Dios cambió tu vida. Dios transformó tu corazón. Tú tienes el testimonio en ti. Y a veces la gente viene a decirte y a hablarte y a cuestionar tu fe y a cuestionar tu confianza en Jesús y tú no sabes qué decirle y tú simplemente tienes que decirle la verdad. Mira, yo no sé lo que tú puedas decir y lo que puedas opinar. Yo sé que yo era y ahora no soy. Yo tengo un amigo que siempre está en eso. Me manda muchos videos y me manda conferencias y mira, estás engañado, mira lo que se descubrió, la religión es una mentira de años, no sé qué. Y yo siempre le digo lo mismo, fulano, tú me conoces, tú caminaste conmigo, yo te metí en el mundo de la maldad, yo te inculqué a ti el pecado, yo te llevé a ti a ser el hombre que tú eres hoy y tú sabes quién era yo, pero yo no soy ese. A mí no me importan tus argumentos porque yo sé lo que yo era. Y a mí nadie me podía hablar de Cristo, porque a mí el que me hablara de Cristo era un idiota, era un estúpido. Pero yo sé lo que ocurrió, yo tengo vida. Y si tú tienes eso en tu corazón y si tú tienes ese testimonio en tu corazón, a ti no te importa lo que digan los demás, tú tienes vida. Y tienes que alabar a Dios por eso. Y tienes que darle gracias porque Juan está iniciando esta carta diciendo que el que cree es porque nació, Dios te dio la gracia de tu ver. Dios te dio la gracia de poder conocer. Dios te dio la gracia de despertar. Alaba al Señor por eso. Dale gracias. Y si aún no ves, pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas ver. Pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas creer, porque Él lo puede hacer. Hermano, quiero terminar este tiempo y creo que la mejor manera de terminar el sermón hoy es muy parecido a como comencé, pero a la vez diferente. Si los incrédulos necesitan en momentos de su vida recordarse que están vivos, desde el punto de vista físico, por supuesto, si ellos necesitan recordarse eso y ese recuerdo y ese chispazo, por decirlo de alguna manera, les alegra la vida, les lleva a alabar y a cantar, por supuesto, no alabar a Dios, sino a darle gracias a lo que sea que ellos crean y cantar y alegrarse porque se sienten vivos. ¿Cuánto más nosotros los creyentes no deberíamos cantar y alabar a Dios porque estamos vivos? Y yo te quiero invitar con ese canto que estuvieron cantando ahorita, ese canto nuevo, nos gozamos en tu salvación. Y yo quiero que de esa manera, cantando ese himno, tú estés meditando en la realidad de que tienes vida y tú te estés gozando con el pueblo de Dios hoy de que tú estás vivo.